El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Los discípulos que retornaron de Emaús a Jerusalén contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu. Pero Jesús les preguntó: «¿Por qué están turbados?» Y se les presentan esas dudas. «Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni hueso como ven que yo tengo». Y diciendo eso, les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de sus discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó: «¿Tienen aquí algo para comer?». Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de todos. Después les dijo: «Cuando todavía estaban con ustedes, yo les decía: es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender la escritura y añadió: «Así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo eso». Palabra del Señor. Muy buenas tardes a todos. Me siento que he llegado a los Big League, porque ya finalmente llego a St. Catharines, primera vez en mi vida que estoy aquí con ustedes. Que me traten bien, porque si no, no regreso. El Evangelio de hoy es, para mí, emocionante. Primero, uno tiene que ponerse en la situación de los apóstoles. Estamos hablando del día de la resurrección. De hecho, para mí es medio simpático porque dice aquí que los discípulos, a esos dos discípulos, famosamente les llamamos discípulos de Emaús, porque estaban saliendo de Jerusalén, porque habían visto su Señor crucificado y por 3 días estaban ahí intentando entender cómo, por qué. Y a fin de cuentas tenían que decidir, pues, estábamos equivocados. Creíamos, esperábamos, pero claramente este Señor no era quien esperábamos nosotros. A lo mejor era un profeta, ciertamente un siervo de Dios que predicaba como predicaba y hacía milagros, pero nos habíamos equivocado de pensar y creer que ese era el Cristo. Y Cristo se presentó a ellos en el camino y finalmente cayeron en la cuenta de que era efectivamente Él. Ellos corren, ¿cuántos kilómetros? Son unos 7, 8 kilómetros, corren anoche. Estaban ahí caminando tristemente de camino a Emaús. Y luego se animan tanto que anoche en la oscuridad van corriendo esos 7, 8 millas, alegres, llegan triunfalmente a anunciar a los discípulos, a los apóstoles que están ahí escondidos en el cenáculo: «Mire, hemos encontrado al Señor que está vivo». Y justo en este momento Jesucristo llega y toma toda la gloria. Y dice: «Mire, estoy aquí». Y esos pobrecitos están, pues, no tuvimos oportunidad ni de mencionarlo porque ya llegó el Señor. Bueno.
Es curioso porque me parece a mí que el Señor, a Él le encanta este cuarto, el cenáculo. Miren la cantidad de cosas que habían pasado en el cenáculo. Y probablemente muchas más antes que no se mencionan ahí en el Evangelio. Pero sabemos que es en este cuarto que el Señor enseñó a sus discípulos lavando los pies. Una lección de que si van a ser mis discípulos y seguidores, esa será nuestra mentalidad de humildad, de servicio. Esa misma noche da su último testimonio. Son de hecho 4 capítulos de Jesús abriendo su corazón, contando las cosas que son más importantes, compartiendo todo lo que está dentro de sí, sus sentimientos más profundos, sus anhelos, sus deseos, todo. El amor. El Señor pasa 4 capítulos de San Juan. De hecho, para mí son los capítulos más hermosos de toda la Biblia. Léenlos si quieren. Capítulo 13, 14, 15, 16, también 17, pero ya está el camino al Monte de Olivos en este momento, entonces técnicamente no cuenta, no entra aquí en el cenáculo. Pero esos capítulos son hermosísimos. En este lugar, Él da la Eucaristía por primera vez. Él consagra sus primeros sacerdotes, que de hecho son obispos. Sus primeros sacerdotes eran sus apóstoles, que eran obispos y superobispos por ser apóstoles, de hecho. Y luego, en este mismo momento en que llega la noche de la resurrección, aunque no lo dice aquí San Lucas, San Juan lo dice, que da el sacramento de la confesión. Llega y dice, la paz esté con ustedes. Quienes perdonen sus pecados serán perdonados y quienes retengan sus pecados serán retenidos, esos pecados. Y eventualmente, semanas después, en este mismo cuarto pasará el Pentecostés. Entonces, imagine cuánta estima tenía Jesús por este cuarto, este lugar. Y podemos preguntarnos entonces, ¿por qué un lugar? ¿Por qué Jesús dedica tanta atención a un lugar? Para mí, este lugar, el cenáculo, es como un símbolo. No es solamente un puesto cualquier. Es un símbolo de la iglesia que Él está formando. Y lo que pasa es eso. Durante todo el Evangelio estamos leyendo una historia hermosa, una historia del amor de Dios que se encarna para nuestra salvación y llega al momento de su cumplimiento en la crucifixión y luego la resurrección. ¿Para qué? Para entrar una nueva historia, un nuevo momento de la historia, que es la época, si quieren, de la iglesia. Hasta este momento no existía iglesia. Y Jesús de hecho, se presenta de forma que nadie, casi nunca le reconocen. Siempre que aparece la gente dicen, pues, estamos ahí hablando con Él y no sabíamos quién era hasta que Él hace un milagro o lo que sea. Es cosa curiosa. ¿Por qué? Porque Él quiere que desde ese momento y adelante, solamente por la fe, le vamos a reconocer. Estamos desde este momento del Evangelio entrando la época de la iglesia. ¿En cuáles son las marcas entonces de esa época? Bueno, aquí le encontramos varias cosas. Primero, los discípulos encuentran el amor del Señor, que es un amor que no tiene límites. Todos ellos, menos San Juan, habían abandonado el Señor. El Señor está indirectamente diciendo, cuando llega y dice la paz esté con ustedes y habla del perdón y todo eso, está mostrando que no hay pecado capaz de hacerme dejar de amar. Mi amor a ustedes es incondicional. Eso es lo que está diciendo el Señor.
Ellos descubrieron, incluso cuando hemos pecado, huido del Señor, todo eso, su amor a nosotros es incondicional. Él se presenta como el Dios que ama incondicionalmente. Segundo, Él hace una cosa, la verdad es que maravillosa. Imagina eso. Les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras. Bueno, eso es muy débil en español. De hecho, en inglés dice algo así. Abrió sus mentes o algo así para entender todo lo que tenía que ver con Él en las Escrituras. Imagine, en un momento, un chispazo, un entendimiento total de todo lo que había que ver con Jesús en el Antiguo Testamento. Todas las prefiguraciones de Moisés, de Abraham, de Adán y Eva, de David, de los profetas, todo lo que tenía que ver con Jesús, en un chispazo, Él abre sus mentes a entender todo eso. Imagínate, si yo pudiera hacer eso en una homilía, sería como 10 segundos. Ustedes serían tan felices. Bueno, esta misa duró como media hora. El Padre predicó 10 segundos y entendemos todo. Bueno, menos. Desafortunadamente yo no tengo esta capacidad. Pero eso es lo que hizo Jesús. En un momento abrió sus mentes a entender todo lo que tenía que ver con Él en las Escrituras. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Mostrando su amor, formando su iglesia. ¿Para qué? Para ser testigos. Es la última cosa que dice. Ustedes que han visto todo esto, son testigos de eso y deben predicar este mensaje a todas las naciones para la conversión de los pecados. ¿Saben qué? Nosotros somos esta misma iglesia. Nosotros somos esta misma iglesia. Venimos aquí los domingos y ojalá más que los domingos para recibir, para encontrarnos con el amor incondicional del Señor. Él quiere no solamente a través de su misa dominical, sino a través de todas nuestras vidas, iluminarnos, que quiere decir que tenemos que formarnos como católicos, tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que ver videos sobre la fe, de escuchar podcasts, de leer sanos libros de doctrina, de espiritualidad, de los santos. Tenemos que formarnos para no solo entender y inflamar el corazón con la fe que tenemos. ¿Para qué? Para predicarlo a un mundo que está tan hambriento de Cristo. Porque estamos en un momento en que gente se están literalmente suicidando como nunca antes. Hay niveles de depresión en este país como nunca antes. Momentos de confusión en este país. Problemas psicológicos en este país como en ningún otro momento de la historia. Uno dice, ¿por qué? Estamos aquí en Greenwich, Connecticut. Hay dinero, finalmente brilla el sol. Estamos en el primer mundo. ¿Cómo es posible que somos tanta gente deprimidos? ¿Saben qué? Es que si no tenemos a Cristo, no hay ninguna otra cosa que nos va a satisfacer. Eso mi español me falla. No hay cosa que nos va a satisfacer nada más que Cristo, profundamente. Entonces estamos en un país y en un mundo que está anhelando este mensaje. Y a lo mejor algunos de ustedes, de hecho, nuestros corazones son hechos para eso. San Agustín decía, somos hechos para ti, Señor. ¿Y cómo va en español? Our heart is restless until it rests in you. Entonces, ustedes tradúzcalo, yo no me acuerdo cómo es. Alguien con un español mejor que yo, tradúzcalo. Our hearts are restless until they rest in you. ¿Okay? Somos inquietos hasta que descansemos en ti.
Seguramente hay una forma más poética de decirlo, porque es San Agustíno de los grandes, pero ya entienden, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor está haciendo. Está formando su iglesia para evangelizar. Ser católico quiere decir ponernos en contacto con el amor de Dios, formarnos y evangelizar. Entonces, bienvenido a la fe católica. Si no lo sabían antes, ese es el mensaje de la Pascua. Lo bueno es que si uno realmente lo toma en serio, nos da alegría, nos da felicidad. Cuando uno lee los Hechos de los Apóstoles, la cosa curiosa es que ellos se marcharon, fueron a todas partes predicando, la gente tiraba en piedras y todo, y eran tan contentos y felices como nunca antes. Porque los apóstoles habían encontrado el porqué, algo que realmente valía la pena. Entonces, como católicos, si queremos vivir la fe, no es solamente para tener un deber, un peso. Vivir la fe es como camino de encontrar la felicidad y la paz que anhelamos. Entonces, eso es un poco un resumen de todo el mensaje pascual. Entonces, felicidades y felices Pascuas a todos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.